Siempre me gustaron los detalles. Como diseñadora gráfica, mi vida gira en torno a los matices, un trazo sutil, un color que cambia el significado de una composición, una sombra que puede darle profundidad a lo plano. Aunque jamás pensé que mis habilidades profesionales se cruzarían con mi vida personal de forma tan oscura. Ese instinto por lo minucioso me permitió descubrir algo que cambiaría mi vida, la verdadera cara de Osmel. Nos conocimos en una cafetería en la que solía trabajar cuando estaba en la universidad. Él, un abogado recién graduado, llegó con su traje impecable, pidiendo un expreso doble. Me cautivó su seguridad, sus palabras elegantes y el magnetismo con el que parecía envolver a cualquiera que lo escuchara. 3 años después, nos casamos en una ceremonia sencilla, pero hermosa. Pensé que mi vida sería como esos proyectos que empiezan con un boceto y se convierten en obras maestras con el tiempo. Qué equivocada estaba. La rutina se instaló en nuestro matrimonio más rápido de lo que esperaba. Osmel salía temprano para el bufete y llegaba tarde la mayoría de las noches. Cuando estaba en casa, su atención se dividía entre su teléfono y el televisor. Al principio lo atribuía a su carga laboral, pero luego noté pequeños detalles, mensajes que eliminaba rápidamente, risas sordas frente a la pantalla, y esa sensación, ese presentimiento que solo una mujer puede explicar. Algo no estaba bien. No soy del tipo que revisa teléfonos, pero una noche, mientras él se duchaba, su celular vibró en la mesita de noche. La pantalla se encendió, mostrando una notificación de Instagram. Era un mensaje de una tal Luna Azul. La curiosidad me quemaba, y cuando lo abrí, lo entendí todo, fotos provocativas, videos sugerentes, mensajes coquetos que nunca había imaginado leer de parte de mi esposo. Eres irresistible. Osmel, no puedo esperar a verte en persona, decía el último mensaje de ella. La sangre me hirvió, no lloré, no grité, solo me quedé mirando el teléfono, procesando lo que acababa de descubrir. Fue entonces cuando nació el plan. Si él quería coquetear con desconocidas, yo le daría justo eso, una desconocida que jamás olvidaría. Mis habilidades como diseñadora gráfica y mi experiencia en herramientas de inteligencia artificial se pusieron a prueba en la creación de Luna Azul. Generé un perfil cuidadosamente diseñado, fotos de una mujer atractiva, con detalles perfectamente equilibrados para ser creíble. Usé inteligencia artificial para crear una voz seductora que podía enviarle audios y un rostro que jamás existió, pero que parecía sacado de un catálogo de modelos. No dejé cabos sueltos, cada detalle fue calculado. Con el perfil listo, solo quedaba traerlo. Fue más fácil de lo que esperaba. Bastaron unas cuantas reacciones a sus historias, unos cuantos mensajes juguetones, y Osmel cayó como un pez hambriento. Cada noche, después de que se dormía, me encerraba en el estudio para continuar con el engaño. Respondía a sus mensajes con un lenguaje que sabía que lo engancharía, como si estuviera escribiendo el guión de una película que yo misma dirigía. Después de semanas de coqueteo virtual, llegó el momento de proponerle una cita. Luna Azul lo invitó a un hotel discreto en las afueras de la ciudad, un lugar donde nadie lo reconocería. Cuando aceptó sin dudar, sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo pudo ser tan cínico, tan dispuesto a traicionar todo lo que habíamos construido? El día de la cita, Osmel se arregló más de lo habitual. Me dijo que tenía una reunión importante con un cliente complicado y que podría tardar. Lo dejé ir, ocultando mi furia detrás de una sonrisa fría. Sabía exactamente a dónde iba y quién lo esperaba. Estacioné mi auto cerca del hotel, asegurándome de no ser vista. Cuando lo vi llegar, vestido con su mejor traje y con una sonrisa de anticipación, algo dentro de mí explotó. Esperé hasta que se detuvo frente al lugar y bajé del auto. Caminé hacia él con pasos firmes, y al verme, su rostro se descompuso.
¿Qué haces aquí? Balbuceó claramente nervioso. No, la pregunta es, ¿qué haces tú aquí, Hosmel? Respondí, mi voz cargada de una rabia contenida durante semanas. Él intentó explicarse, pero lo interrumpí, sacando mi teléfono. Abrí los mensajes entre él y Luna Azul y los leí en voz alta, cada palabra siendo una bofetada para él. ¿Te das cuenta de lo patético que eres? Luna Azul no existe, Osmel. Fui yo todo este tiempo. Su rostro pasó de la confusión al pánico y finalmente a la ira. Intentó darme alguna excusa, pero no le di oportunidad. ¿Sabes qué? Estoy cansada de tus mentiras. Me di la vuelta y caminé hacia el auto, con las manos temblando de furia. Subí al asiento del conductor, pero cuando lo vi intentar alcanzarme, algo se quebró dentro de mí. Mi corazón latía con fuerza, y antes de darme cuenta, pisé el acelerador. El golpe fue fuerte, pero no lo suficiente para causarle heridas graves. Osmel cayó al suelo, sujetándose la pierna mientras gritaba. Me detuve a unos metros de distancia, con las manos aún en el volante, tratando de calmar mi respiración. Estás loco, Osmel. Esto es lo que te mereces. Le grité desde el auto. Después del incidente, llamé a una ambulancia y me quedé hasta que llegaron los paramédicos. No porque me sintiera culpable, sino porque sabía que no quería cargar con algo peor en mi conciencia. Las heridas de Osmel eran menores, un par de raspones y un tobillo torcido. Nada comparado con el daño que él había hecho a nuestra relación. Esa misma noche, empaqué mis cosas y me fui. No me importaba si él intentaba justificar su comportamiento o si trataba de arreglar las cosas. Mi decisión estaba tomada. Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de que la traición de Hosmel no fue solo su culpa. Yo misma lo dejé cruzar límites. Ignoré señales y me conformé con un matrimonio que estaba roto desde el principio. Pero también sé que no merecía lo que él hizo. Mi trabajo como diseñadora siempre ha sido transformar lo común en algo extraordinario. Pero esta vez transformé mi dolor en un acto de venganza que nunca olvidará. Osmer perdió mucho más que su orgullo esa noche, y yo, aunque no estoy orgullosa de todo lo que hice, al menos recuperé mi dignidad. Reina o no, Luna Azul se quedó como un recordatorio de que a veces el diseño perfecto para una traición es simplemente desenmascarar la verdad. Mi nombre es Yanira, y si algo he aprendido en esta vida es que el instinto nunca se equivoca. Pero esa noche lo ignoré por completo, lo recuerdo todo tan claro, como si mi cerebro se empeñara en no dejarme olvidar. Había estado trabajando con Samuel durante meses. Desde el primer día que lo vi, algo en su sonrisa me hizo sentir que podría confiar en él. Era de esos chicos que parecen saber exactamente qué decir para hacerte sentir especial, aunque quizá era eso mismo lo que debía haberme hecho desconfiar. Me había invitado a salir 2 veces antes, y las 2 veces me dejó plantada a último minuto. Decidí no darle más vueltas. No valía la pena seguir esperando algo de alguien que ni siquiera podía cumplir una simple invitación. Pero justo cuando estaba lista para olvidarme de él, me llamó. Su voz sonaba casual, casi despreocupada, y me preguntó si quería reunirme con él y un amigo en un bar. No tiene por qué ser algo serio, solo para pasarla bien un rato, dijo. Y aunque algo me dijo que no lo hiciera, acepté. Cuando llegué al bar, Samuel ya estaba ahí con su amigo, un tipo alto, callado y con una mirada que me hizo sentir que sabía algo que yo no. Estábamos tomando algo cuando Samuel mencionó una fiesta. ¿Te gustaría acompañarnos?, me preguntó. No tuve tiempo de responder, porque su amigo intervino de inmediato. Hombre, no puedes llevarla a esa fiesta. El tono que usó me puso en alerta. No era solo una sugerencia, era una advertencia. Los dos comenzaron a discutir en voz baja, pero lo suficiente como para que pudiera escuchar fragmentos.
Algo sobre no es el lugar para ella, y no es buena idea. Finalmente el amigo salió del bar, furioso sin despedirse. Yo me quedé ahí, confundida, sintiendo que había metido la pata de alguna manera. Mira, si es un problema, no tengo que ir, dije, tratando de calmar el ambiente. Samuel me aseguró que todo estaba bien, que su amigo estaba exagerando. Según él, había salido con una chica que podría estar en la fiesta, y que bueno, ella estaba un poco obsesionada con él, pero me aseguró que ella estaba fuera de la ciudad, que no habría ningún problema. Me convenció, aunque ahora pienso que fue más mi curiosidad que otra cosa. Así que acepté ir. Cuando llegamos a la casa donde se celebraba la fiesta, algo me pareció extraño desde el principio. Era una construcción vieja, de madera oscura, rodeada por grandes árboles que la mantenían casi oculta de la carretera. Las luces amarillentas del porche iluminaban tenuemente el camino de entrada, pero lo que realmente me puso los pelos de punta fue el silencio. No se escuchaba música, risas ni el bullicio típico de una fiesta, solo un murmullo apagado proveniente del interior. Al entrar, todos se detuvieron y nos miraron fijamente. Fue como si hubiéramos interrumpido algo importante. La conversación se apagó de inmediato, y un par de personas me observaron como si no tuviera derecho a estar ahí. Samuel, dijo una mujer desde el fondo del salón. Era alta, con cabello largo y oscuro, que le caía como un velo sobre los hombros. La reconocí de inmediato, aunque no la había visto nunca. Su mirada, cargada de algo entre tristeza y furia, me dejó helada. No tuve que preguntar quién era. Ella era la obsesionada. Samuel me ignoró por completo. Su actitud, que hasta ese momento había sido encantadora, cambió por completo. Me habló de manera fría, casi cortante, como si yo fuera una carga. Finalmente, desapareció. Decidí buscarlo. Caminé por la casa, preguntando por él, pero nadie quería darme respuestas claras. El ambiente era extraño, pesado, como si todos compartieran un secreto del que yo no debía formar parte. Finalmente, salí al porche, esperando encontrarlo afuera, pero su auto ya no estaba. Intenté llamarlo varias veces, pero nunca respondió. Fue entonces cuando ella, la chica que supuestamente estaba fuera de la ciudad, apareció junto a mí. ¿Te dejó aquí sola?, preguntó con una voz sorprendentemente amable. Asentí, sintiéndome cada vez más humillada. Ella se sentó a mi lado y comenzó a hablar, como si necesitara desahogarse. Me contó que Samuel y ella habían estado saliendo durante meses, que ese mismo día habían estado juntos. Fue sincera al decirme que no tenía idea de mi existencia y que no me culpaba por nada, pero mientras hablábamos, algo en sus palabras comenzó a inquietarme. Sus ojos parecían apagarse de vez en cuando, y su tono, aunque amable, tenía un matiz de desesperación. Él siempre trae a alguien aquí, siempre encuentra la manera de desaparecer después. Hizo una pausa y me miró fijamente. Pero tú no deberías haber venido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Antes de que pudiera responder, alguien nos interrumpió. Era un hombre, uno que no había visto antes en la casa. Es tarde, dijo, mirando directamente a la mujer. Ella se levantó rápidamente y me dio una última mirada antes de desaparecer dentro de la casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía forma de regresar. Estábamos en medio de la nada, sin transporte y con un teléfono que apenas tenía señal. Decidí pedir un taxi, aunque sabía que tardaría. Mientras esperaba en el porche, sentí algo extraño en el ambiente. Los murmullos de la casa se hicieron más bajos, casi inaudibles, y la noche se volvió inquietantemente silenciosa. Decidí caminar un poco hacia la carretera para esperar el taxi, pero a medida que me alejaba, algo me hizo detenerme. Un susurro, apenas audible, parecía venir de los árboles. Yanira.
Mi corazón se detuvo. Me giré rápidamente, pero no había nadie ahí. Aceleré el paso, tratando de alejarme de la casa lo más rápido posible, pero los susurros continuaron, esta vez más claros. No debiste venir. Cuando finalmente llegué a la carretera, vi las luces del taxi acercándose. Me subí rápidamente y le di al conductor la dirección de mi casa. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana una última vez. En el porche, la mujer de cabello oscuro estaba de pie, mirándome fijamente, pero no estaba sola. Detrás de ella, apenas visible bajo la tenue luz, estaba Samuel. Su rostro estaba pálido y sus ojos, normalmente llenos de esa confianza que tanto me había atraído, estaban vacíos. No sé qué pasó en esa casa esa noche, no sé qué secretos ocultaban las personas que estaban allí, pero lo que sí sé es que algo me siguió. Desde entonces, no puedo estar sola en la oscuridad sin sentir ese susurro, ese escalofrío que me dice que nunca debía haber ido. Mi exmarido, Ignacio, y yo estábamos separados hacía unos meses, pero tratábamos de mantener una relación cordial, aunque nuestra separación había sido consecuencia de su infidelidad. Siempre quise pensar que era mejor no cerrarle la puerta a una convivencia en términos amistosos. Nos comunicábamos de vez en cuando, sobre todo por cosas prácticas, cuentas, el gato y esas banalidades que quedan cuando ya no queda amor. Había ido a terapia para intentar perdonarlo, para soltar ese nudo en el pecho que me había dejado su traición, pero ni todas las horas con mi terapeuta, ni las lágrimas derramadas a escondidas, lograron que superara el hecho de que había roto algo en mí. Sin embargo, no quería que todo terminara con gritos ni rencores. A veces parecía que Ignacio tampoco. Por eso, aunque estábamos separados, aún tenía una llave de mi casa, una pequeña concesión que no había visto problema en permitir. Al fin y al cabo, él amaba a nuestro gato, Pancho, y yo siempre andaba ocupada como para cuidar de todo. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Hacía semanas que había conocido a un hombre joven en una salida con amigas. Se llamaba Matías y su sonrisa tenía algo electrizante, como una chispa que me hizo sentir viva de nuevo. Era el tipo de hombre que yo jamás habría imaginado para mí. Era espontáneo, divertido y con una confianza tan natural que me contagiaba. Una parte de mí se sintió un poco culpable por lo bien que me hacía sentir, como si estuviera rompiendo alguna regla no escrita de mi separación, pero no estaba haciendo nada malo. Cierto, aquella noche Matías y yo salimos a cenar. Fue perfecto. Risas, miradas cómplices, un toque que se alargaba más de lo necesario. Cuando finalmente le propuse que viniéramos a mi casa, aceptó con una sonrisa que hizo que mi estómago diera un vuelco. Cuando llegamos, no tardamos mucho en deshacernos de las formalidades. Lo besé con urgencia, como quien intenta recordar lo que es sentirse deseada de nuevo. Nos movimos entre risas y susurros desde la sala hasta el dormitorio, dejando un rastro de ropa detrás de nosotros. Su cuerpo era cálido y joven, y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre de la sombra de Ignacio. Pero mi libertad duró poco. En el momento más álgido, mientras Matías y yo nos perdíamos en el calor del momento, un sonido metálico rompió el silencio. El clic de una llave girando en la cerradura. Mi corazón se detuvo por un segundo. Me levanté de golpe, mi cuerpo tenso como un resorte. ¿Escuchaste eso?, susurré. Matías apenas alcanzó a responder cuando la puerta de mi dormitorio se abrió de golpe. Ahí estaba Ignacio, parado en el umbral, con la mirada fija en nosotros. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Su expresión era una mezcla de incredulidad, enojo y algo que no pude descifrar. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gritó. Mi mente se nubló. No sabía si cubrirme, si gritarle,
si pedirle que se fuera. Matías, por su parte, parecía igual de impactado. Apenas atinó a cubrirse con la sábana, sus ojos abiertos como platos. Ignacio, ¿qué haces aquí? Le espeté, tratando de mantener la calma. ¿Qué hago aquí? Replicó él, alzando la voz. Esta todavía es mi casa. No, Ignacio, ya no lo es. Nos separamos. ¿Recuerdas? No tienes derecho a irrumpir así. La discusión subió de tono rápidamente. Ignacio estaba furioso, más de lo que jamás lo había visto, y yo intentaba mantener mi dignidad intacta. Matías, incómodo y claramente fuera de lugar, no decía nada. Finalmente le pedí a Ignacio que se fuera. No tienes nada que hacer aquí. Lárgate. Me miró con una mezcla de dolor y rencor antes de marcharse, dando un portazo que hizo eco en toda la casa. Cuando volví al dormitorio, la incomodidad entre Matías y yo era palpable. Traté de reanudar las cosas, pero era inútil. El momento había pasado, y ambos lo sabíamos. Creo que mejor me voy, dijo él finalmente, con una sonrisa triste que me partió el alma. Lo llevé a su casa en silencio. Al día siguiente, cuando desperté sola, el peso de la noche anterior cayó sobre mí, como una losa. Ignacio y yo nunca volvimos a hablar de ese incidente, pero algo cambió para siempre entre nosotros. Poco después, finalizamos el divorcio, y él dejó de pasar por mi casa. Pero la historia no termina ahí. Unos días después del incidente, comencé a notar cosas extrañas en casa. Por las noches, sentía que alguien me observaba. El aire se volvía denso, como si una presencia invisible se paseara por los rincones. Pancho, mi gato, comenzó a comportarse de forma extraña, maullando hacia las esquinas oscuras y escondiéndose bajo los muebles. Una madrugada, desperté al sonido de pasos en el pasillo. El miedo me paralizó. Tomé el primer objeto que encontré, una lámpara de mesa, y salí de la habitación con el corazón latiéndome en las sienes. Pero no había nadie. El punto de quiebre llegó una noche mientras dormía. Soñé con Ignacio, pero no como lo recordaba. En mi sueño estaba pálido, con los ojos hundidos y una expresión de tristeza infinita. Se acercaba a mi cama y aunque intentaba moverme, no podía. Cuando llegó a mi lado, susurró: «Nunca debiste traerlo aquí». Desperté sobresaltada, con el eco de su voz aún resonando en mi mente. Al día siguiente lo llamé. «Ignacio, ¿tú has estado viniendo a la casa? ¿De qué hablas?» «No he vuelto desde aquella noche». Quise creerle, pero algo no encajaba. Decidí cambiar las cerraduras y hasta bendecir la casa, pero la sensación de ser observada nunca se fue del todo. Ahora, cuando miro hacia atrás, me pregunto si Ignacio dejó algo más que resentimiento en mi hogar aquella noche. Tal vez fue su rabia, o tal vez algo más oscuro, algo que no puedo explicar. Lo único que sé es que, desde entonces, duermo con la luz encendida. Nunca pensé que una salida inocente por helados podía convertirse en una experiencia que me helaría la sangre. Todo empezó con Franco, un chico que conocí en una reunión de amigos. Era carismático, un poco callado, pero con una sonrisa cálida que inspiraba confianza. Después de un par de mensajes coquetos, acordamos salir una tarde a comer helados. Nada demasiado serio, solo algo casual para conocernos mejor. Recuerdo que elegí un vestido sencillo y cómodo. Me sentía relajada, como si no tuviera nada que perder. Nos encontramos en una heladería pequeña del centro. Franco llegó puntual, con su porte amable y una actitud tranquila que me hizo pensar que la cita sería agradable. Pedimos nuestros helados, yo de chocolate amargo, él de pistacho, y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. La conversación fluía bien. Hablamos de música, series, planes de vida, nada fuera de lo común, hasta que, de repente me soltó: «Por cierto, espero que no te importe, pero mi mamá quería pasar a saludar». Se me atragantó un poco el helado. Su mamá, en una primera cita, me pareció extraño, pero no quise ser descortés,
así que sonreí forzadamente. Ah, claro, no hay problema. Pocos minutos después, la puerta de la heladería se abrió, y ahí estaba ella, una mujer alta, de cabello teñido de un rubio demasiado brillante, y con una sonrisa tan amplia que parecía más una máscara que una expresión de alegría genuina. Se acercó a nuestra mesa con una energía avasalladora, como si estuviera entrando a una fiesta en lugar de una tranquila cita. Hola María Eugenia, exclamó mientras me extendía la mano con un entusiasmo que me incomodó al instante. Soy Sandra, la mamá de Franco. La saludé educadamente, pero ya sentía una punzada de inquietud en el pecho. Algo en su mirada me ponía nerviosa, como si me estuviera analizando de arriba abajo. Se sentó con nosotros sin siquiera pedir permiso, como si fuera lo más natural del mundo. Franco me ha hablado mucho de ti, dijo mirándome fijamente. Me alegra que finalmente te haya sacado a pasear. ¿A pasear? Pensé. ¿Qué clase de frase era esa? Apenas pude sonreír mientras ella seguía hablando, como si estuviera recitando un guión que ya tenía preparado. ¿Sabes? Siempre he querido ser abuela, soltó de repente, tan casual como si estuviera comentando el clima. Y creo que tú serías perfecta para eso. Casi se me cae la cuchara al suelo. Miré a Franco, esperando que se riera o que hiciera algún comentario para suavizar la situación. Pero él solo bajó la mirada, como si esta no fuera la primera vez que su mamá decía algo así. Perdón, no entiendo, atiné a decir, sintiendo que mi tono sonaba más seco de lo que pretendía. Sandra se inclinó hacia adelante, su sonrisa ahora aún más espeluznante. Mira, querida, no quiero presionarte, pero creo que tú y Franco harían un bebé precioso. Y no te preocupes por nada. Yo puedo ayudarte a criarlo. Tú solo tienes que poner de tu parte. Sentí que el helado en mi estómago se transformaba en un bloque de hielo. Esto era una broma, una cámara escondida. Traté de reírme, esperando que de alguna manera esto terminara siendo un mal chiste. Pero Sandra continuó con un tono aún más inquietante. De hecho, deberías dejar de tomar esas pastillas anticonceptivas. Si pudiera, las cambiaría por caramelos. Así te animarías más rápido. El aire en la heladería se volvió denso. Ya no podía saborear el helado, ni escuchar claramente las risas de las otras mesas. Mi atención estaba completamente en esta mujer que con una sonrisa en el rostro acababa de decir algo tan perturbador. Miré a Franco de nuevo, esperando que hiciera algo, que la callara, que la mandara a casa. Pero él solo se encogió de hombros, como si estuviera acostumbrado a las excentricidades de su madre. Mamá, no digas esas cosas, murmuró con un tono tan débil que ni él mismo parecía convencido. Era mi señal para irme. Me levanté de golpe, dejando mi helado a medio comer. Creo que esto ha sido suficiente por hoy. Sandra puso cara de sorpresa, como si no entendiera por qué su comentario me había molestado. Franco se levantó detrás de mí, intentando detenerme. María Eugenia, espera, por favor. Mi mamá solo estaba bromeando. Bromeando, repetí, sin molestarse en ocultar mi enfado. No me parece gracioso en lo más mínimo. Salí de la heladería sin mirar atrás, con el corazón latiendo como un tambor. Cuando llegué a casa me sentí aliviada de estar lejos de ellos, pero aún no podía sacarme la inquietud de encima. No era solo lo que Sandra había dicho, sino la pasividad de Franco, como si este tipo de comportamiento fuera normal para él. Al día siguiente, no lo dudé ni un segundo, bloqueé a Franco de todas las redes sociales y de mi teléfono. No quería arriesgarme a que él, o peor, su madre volvieran a aparecer en mi vida. Desde entonces, no he vuelto a pisar esa heladería. Y cada vez que alguien me invita a salir, no puedo evitar preguntar primero, ¿tu mamá estará cerca? Nunca pensé que una salida tan sencilla podría terminar siendo una experiencia que todavía me hace estremecer. Fue hace algunos años cuando decidí darle una oportunidad a Samuel, un chico que conocí a través de una amiga en común.
Era simpático, de esos que siempre tienen una sonrisa lista y saben cómo hacerte sentir cómoda. Pensé que sería divertido, no tenía grandes expectativas, pero tampoco imaginaba lo que estaba por venir. Todo comenzó cuando Samuel me invitó al cine. Parecía una idea perfecta, una película tranquila, algo de tiempo para conversar antes y después. Nada muy formal ni complicado. Elegí un conjunto sencillo, unos jeans y una blusa que me hacía sentir cómoda pero arreglada. Llegué al cine puntual y ahí estaba él, esperándome con una caja de palomitas y 2 refrescos. Qué bueno que llegaste, Carlota, dijo con entusiasmo, dándome un abrazo cálido que debo admitir, me pareció un poco largo. Hasta ese momento todo parecía normal. Nos dirigimos a la sala, elegimos unos asientos en la penúltima fila y nos acomodamos. La película era una comedia romántica, ligera y divertida, justo lo que esperaba para una primera cita. Durante los primeros minutos, todo iba bien, hacíamos comentarios bajos sobre los personajes, reíamos en los momentos adecuados. Incluso pensé que Samuel podría ser un buen prospecto. Pero entonces las cosas empezaron a ponerse extrañas. De repente Samuel se inclinó hacia mí, lo cual no era del todo raro. Al fin y al cabo estábamos en una cita. No, pensé que quizás iba a susurrarme algo sobre la película, tal vez una broma, pero no fue así. Sin previo aviso sentí algo húmedo y cálido en mi oreja. Sí, lo que estás pensando es exactamente lo que pasó. Samuel me estaba lamiendo la oreja. Al principio me congelé. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que estaba ocurriendo. No sabía si estaba intentando besarme y falló miserablemente o si esto era algún tipo de, no sé, fetiche, pero no era un roce accidental, no. Estaba literalmente metiéndome la lengua en la oreja, haciendo ruidos que ahora, cada vez que lo recuerdo, me dan escalofríos. Mi primer instinto fue apartarme, pero lo hice de una manera tan brusca que derramé un poco de refresco sobre mis piernas. Samuel pareció confundido, como si no entendiera por qué había reaccionado así. Me miró y sonrió de una manera que en ese momento no supe interpretar. ¿Todo bien?, preguntó, como si nada hubiera pasado. No supe qué responder. Solo asentí, tratando de actuar como si todo estuviera normal. Pero ya nada lo estaba. Mi oreja seguía húmeda y pegajosa, y yo solo quería que la tierra me tragara. Lo que ocurrió después fue aún más incómodo. Samuel pareció interpretar mi silencio como una señal de aprobación. Así que mientras la película avanzaba volvió a intentarlo. Esta vez me acerqué al extremo de la butaca casi pegándome al apoyabrazos, pero él no se detuvo. ¿Te pasa algo?, insistió como si de verdad no entendiera mi incomodidad. Fue en ese momento cuando se me ocurrió la idea más absurda, pero que en mi mente parecía la única forma de escapar: fingir que me desmayaba. Cerré los ojos y me dejé caer ligeramente hacia un lado, aflojando los músculos y respirando de manera irregular. Sentí cómo Samuel se tensaba a mi lado. Carlota, ¿estás bien?, no respondí. Seguí en mi papel, tratando de no abrir los ojos ni moverme demasiado. Lo escuché murmurar algo sobre buscar ayuda, pero no se levantó. En lugar de eso, empezó a sacudirme suavemente por los hombros, como si intentara despertarme. Carlota, hey, ¿estás bien?, dijo con un tono que mezclaba preocupación y algo que me pareció irritación. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente lo sentí rendirse. Quizás pensó que necesitaba un poco de tiempo para recuperarme. Yo, en cambio, estaba contando los segundos, esperando el momento perfecto para abrir los ojos y salir corriendo. Cuando finalmente decidí despertar, fingí estar aturdida. Me enderecé lentamente, llevándome una mano a la frente. Creo que no me siento muy bien, dije con la voz más débil que pude fabricar. Samuel me miró con preocupación, pero también con algo que parecía ser
Frustración. ¿Quieres que te lleve a casa? Asentí rápidamente, deseando que esto terminara lo antes posible. Nos levantamos, y mientras salíamos de la sala, sentí la mirada de algunas personas. No sé si habían notado lo que había pasado, o si simplemente se sorprendían por nuestra salida anticipada, pero en ese momento no me importaba. El camino de regreso a mi casa fue incómodo, por decirlo menos. Samuel intentó mantener la conversación, pero yo solo respondía con monosílabos. Estaba agotada tanto mental como emocionalmente, y solo quería llegar a mi cuarto y encerrarme. Cuando finalmente me dejó en la puerta, intentó darme un abrazo de despedida, pero me escabullí con una sonrisa tensa. Gracias por la salida. Nos vemos. Luego, esa fue una mentira. Por supuesto. Al día siguiente, bloqueé a Samuel de todas las redes sociales, eliminé su número de mi teléfono y borré cualquier rastro de nuestra interacción. No quería arriesgarme a que volviera a aparecer en mi vida. Hasta el día de hoy, no entiendo qué pasó por su mente en esa cita. Pensó que sería romántico, sexy, una manera de impresionarme. Nunca lo sabré. Lo único que sé es que, cada vez que alguien menciona una salida al cine, no puedo evitar sentir un leve escalofrío recorriendo mi espalda. Y si algo aprendí de esa experiencia es que las primeras citas pueden ser una caja de sorpresas, pero no todas son buenas. Todo comenzó como una cita a ciegas organizada por mi amiga Clara. Ella insistió en que Liliana y yo seríamos perfectos el uno para el otro. No soy de los que dicen que no a una oportunidad para conocer a alguien nuevo, así que acepté. Cuando llegó el día y vi a Liliana por primera vez, quedé completamente atónito. Era increíblemente hermosa, con una sonrisa amplia y unos ojos tan intensos que parecía que podían ver directamente dentro de mí. Me gustaría conocerte mejor, me dijo después de los saludos iniciales. Podemos encontrarnos aquí el sábado. Te llevaré a mi lugar favorito. La propuesta me pareció encantadora. Pensé que el lugar que eligiera diría mucho sobre ella. Un cine, un restaurante elegante, un parque. Me imaginaba todo tipo de escenarios normales y hasta románticos. El sábado llegó y yo estaba emocionado. Me perfumé con un poco de colonia, tal vez demasiado, y me aseguré de estar impecable. Nos encontramos frente a un restaurante como habíamos acordado, pero antes de que pudiera siquiera preguntarle si íbamos a comer ahí, Liliana me interrumpió con una sonrisa misteriosa. No quiero arruinar la sorpresa. Ponte esto. Sacó una venda negra y me la ofreció. ¿En serio? Pregunté, riéndome nervioso. Confía en mí, respondió mientras me miraba con esa seguridad desbordante que solo hacía que quisiera seguirle el juego. Me cubrí los ojos con la venda y ella me tomó del brazo con cuidado, guiándome hacia un coche. Me ayudó a sentarme en el asiento del pasajero y abrochó mi cinturón de seguridad. No podía evitar reírme de la situación, aunque también empezaba a sentir una ligera inquietud. Espero que esto no sea algo de 50 sombras, se bromeé para aliviar la tensión. Liliana soltó una carcajada, se inclinó y me dio un beso rápido en los labios. Deja de preocuparte, me susurró antes de arrancar el coche. Condujimos durante lo que me parecieron horas. El silencio en el coche se hizo cada vez más pesado, y yo estaba a medio camino entre la emoción y el nerviosismo. Finalmente el coche se detuvo, y Liliana salió primero. Abrió mi puerta, tomó mi brazo, y me guió hacia lo que sentí era una puerta pesada, que se cerró con un sonido metálico detrás de nosotros. ¿Dónde estamos?, pregunté, tratando de mantener un tono ligero, aunque el pánico empezaba a revolverme el estómago. Ya lo verás. Me quitó la venda de los ojos, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Estábamos en una especie de sala amplia y oscura,
iluminada apenas por velas. Nos rodeaban mujeres vestidas con túnicas blancas que se movían en círculo, susurrando palabras en un idioma que no reconocía. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, una mujer mayor, con el cabello largo y gris que parecía flotar a su alrededor, se acercó a mí. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, pero sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Bienvenida, hija de las estrellas, dijo, extendiendo las manos hacia mí. Hemos esperado este momento. Pronto llegará el arca cósmica que nos liberará de estas ataduras mortales. La incredulidad me dejó mudo por unos segundos. Miré a Liliana, esperando que todo fuera una broma, pero ella simplemente sonrió, como si nada de esto fuera extraño. ¿Dónde están todos los chicos? Logré preguntar, esperando ver a otros hombres en este extraño lugar. La mujer mayor me miró con una sonrisa que no me tranquilizó en absoluto. Podrás unirte a ellos en amor una vez que tu pecado sea eliminado. ¿Mi pecado? Pregunté, sintiendo como una ola de frío me recorría la espalda. Liliana, que hasta ahora había permanecido en silencio, se inclinó hacia mí y susurró con una sonrisa maliciosa. Se refieren a tus pelotas. El pánico se apoderó de mí. Sentí un vacío en el estómago y un sudor frío empezó a formarse en mi frente. ¿Perdón? Liliana solo se rió y retrocedió, dejando que la mujer mayor siguiera hablando. Pronto serás purificado y te unirás a nosotros en armonía. Intenté mantener la calma. Tenía que salir de ahí, pero cada movimiento que hacía parecía atraer más atención. Decidí fingir interés para ganar tiempo. Por Can, fin, dije con una sonrisa forzada. Esto es maravilloso. Si mis amigos pudieran unirse a esto, seguro estarían fascinados. La mujer mayor pareció complacida con mi respuesta y continuó con su discurso sobre el arca cósmica y la liberación de nuestras almas. Mientras tanto, las otras mujeres comenzaron a cantar un mantra que, si bien no entendía, me ponía los pelos de punta. Después de lo que pareció una eternidad, Liliana se acercó de nuevo y me tomó del brazo. Ven, quiero mostrarte algo. Me guió hacia una sala contigua, donde había una especie de altar cubierto con símbolos que no reconocía. Había un cuenco lleno de lo que parecía ser sangre y un cuchillo largo y afilado descansaba a un lado. ¿Qué es esto? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Es parte del ritual. No te preocupes, no duele tanto. Eso fue suficiente. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Busqué una salida con la mirada, pero todo estaba oscuro y cerrado. Decidí jugar mi última carta, fingir que todo esto me fascinaba. Esto es increíble, Liliana. Gracias por mostrarme tu lugar favorito. Pero creo que necesito tiempo para procesarlo todo. Podemos regresar a la ciudad y hablar más de esto después. Liliana me miró con sospecha, pero finalmente asintió. Está bien, quiero que lo pienses bien. Me guió de regreso al coche, y aunque el camino de regreso fue tenso, intenté mantener la conversación ligera, como si de verdad estuviera interesado en volver. Cuando finalmente me dejó en mi casa, le agradecí con una sonrisa, fingiendo entusiasmo por nuestra increíble experiencia. Pero en cuanto entré y cerré la puerta, lo primero que hice fue bloquear su número y eliminar cualquier rastro de ella de mi vida. Desde entonces, cada vez que Clara intenta organizar una cita para mí, me aseguro de investigar a fondo a la persona antes de aceptar. Porque una cosa es segura, nunca volveré a confiar en alguien que insista en cubrirme los ojos antes de una sorpresa. Cuando abrí la app de Tinder esa noche, no esperaba mucho. Tal vez un par de conversaciones aburridas o algún match que nunca llevaría a nada. Pero entonces
Apareció ella, Luisana. Su sonrisa era encantadora y su perfil parecía interesante. Le gustaba la literatura clásica, los documentales de crímenes reales, y mencionó que amaba la comida mediterránea. Como alguien que había intentado sin mucho éxito mejorar mi vida amorosa, decidí escribirle. Su respuesta fue rápida, y en cuestión de horas, habíamos acordado encontrarnos en un restaurante nuevo de comida mediterránea en la ciudad. El día de la cita llegó, y yo estaba nervioso. Me aseguré de llegar temprano, lo cual resultó ser un error, porque me quedé sentado solo, revisando el menú como si fuera la tabla periódica, mientras el camarero me lanzaba miradas compasivas. Justo cuando empezaba a dudar si aparecería, Luisana entró. Era incluso más hermosa en persona. Su cabello castaño caía en suaves ondas, y llevaba un vestido rojo que parecía diseñado para llamar la atención, pero de una manera elegante. Nos saludamos con un abrazo breve, y me relajé un poco. Pensé que la noche prometía ser agradable. La conversación fluyó con facilidad al principio. Hablamos de libros, películas, incluso del clima. La comida llegó y era deliciosa. Mientras comíamos, sentí que por primera vez en mucho tiempo, una cita estaba saliendo bien. Pero entonces, entre un bocado de hummus y un sorbo de vino, Luisana dejó caer una bomba. Franklin, hay algo que quiero contarte, dijo, apoyando los codos sobre la mesa y mirándome con una seriedad que no había mostrado hasta ese momento. Claro, dime, respondí, intrigado, pensando que tal vez me confesaría algo trivial, como que le tenía miedo a las arañas, o que odiaba las películas de superhéroes. Uso pañales. Por un segundo, pensé que había escuchado mal. Tragué el bocado que tenía en la boca, y alcé la vista hacia ella, tratando de leer si estaba bromeando. Pero no lo estaba. Su expresión era completamente seria, aunque un poco nerviosa. Pañales, repetí, esperando algún tipo de aclaración. Sí, dijo, con una pequeña sonrisa, como si estuviera esperando mi reacción. Uso pañales, y justo ahora estoy usando uno. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Mi mente se llenó de preguntas, pero la primera que salió de mi boca fue probablemente la peor posible. ¿Tienes algún tipo de enfermedad? Ella rió, aunque no de manera ofensiva, más como si estuviera acostumbrada a esa reacción. No, no es por eso. Simplemente me gusta. Una especie de preferencia personal. Me gusta la sensación de orinar mientras llevo un pañal. Sentí como si el tiempo se detuviera. El ruido del restaurante desapareció, y todo lo que podía escuchar era el eco de sus palabras en mi cabeza. Tragué saliva y me forcé a mantener la compostura. Interesante, dije, aunque no tenía ni idea de cómo manejar la situación. Luisana parecía relajada, como si acabara de confesar algo perfectamente normal, como su color favorito o su comida preferida. No es algo que comparto con cualquiera, continuó, pero me siento cómoda contigo, y pensé que deberías saberlo. Claro, claro, respondí, asintiendo como un idiota. Mi mente estaba trabajando a 1000 por hora, buscando una salida elegante. No quería ser grosero, pero al mismo tiempo sabía que esta relación no iba a ir a ninguna parte. Era demasiado para mí, y eso que había tenido citas desastrosas antes. Perdón, ¿podrías darme un momento? Dije señalando el baño. Ella sintió, sonriendo, mientras yo me levantaba y caminaba hacia el baño con pasos rápidos. Me encerré en un cubículo. Saqué mi teléfono y empecé a escribirle a mi mejor amigo. Amigo, estoy en una cita y la chica acaba de decirme que usa pañales porque le gusta orinar en ellos. ¿Qué hago? La respuesta llegó casi de inmediato. Fingí una emergencia y huye. Salí del baño con una expresión que intenté hacer pasar por angustiada. Me acerqué a la mesa y antes de que Luisana pudiera decir algo, me lancé con mi mentira. Luisana, lamento mucho esto, pero acabo de recibir un mensaje de mi primo.
Mi abuela está en el hospital y necesito irme ahora mismo. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y preocupación, pero también una pizca de escepticismo. ¿Tu abuela?, preguntó, claramente intentando leer si mentía. Sí, lo siento mucho. Me encantaría quedarme, pero, bueno, ya sabes. Llamé al camarero, rápidamente pedí la cuenta y pagué todo en efectivo para acelerar el proceso. Luisana me miraba con una mezcla de decepción y confusión, pero no dijo nada más. Cuando salimos del restaurante, le di un abrazo rápido y murmuré algo sobre llamarla después. Pero en cuanto me metí en mi coche, bloqueé su número y borré cualquier rastro de nuestra conversación en Tinder. Esa noche, mientras estaba acostado en mi cama, no podía dejar de pensar en la cita. No era solo la confesión de Luisana lo que me inquietaba, sino la manera en que lo dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Y lo peor era que, cada vez que cerraba los ojos, no podía evitar imaginarla sentada frente a mí, usando ese pañal del que había hablado con tanta naturalidad. Desde entonces, me he vuelto mucho más cauteloso con las citas en línea, porque, aunque siempre esperas alguna que otra sorpresa en una primera cita, hay cosas que simplemente no puedes prever. Nunca pensé que aceptar una cita con un vecino podía convertirse en uno de los momentos más escalofriantes de mi existencia. Todo comenzó con un simple saludo en el ascensor. Samuel vivía en el departamento de enfrente desde hacía un par de años, pero no nos habíamos cruzado mucho hasta que su esposa falleció. Después de verla salir de casa casi a diario y escuchar sus risas por las paredes, de repente el silencio se apoderó de su hogar. Por semanas, Samuel parecía un alma en pena, pero poco a poco comenzó a reaparecer, saludando con una sonrisa cansada y ojos vidriosos. Un día, al volver del trabajo, me sorprendió cuando me interceptó en el pasillo. ¿Te gustaría salir a cenar conmigo algún día?, preguntó, con un tono que parecía mezclar timidez y esperanza. Era viudo, pensé, y tal vez solo buscaba compañía. Por alguna razón dije que sí. Nos vimos el viernes en un restaurante tranquilo cerca del vecindario. Samuel era encantador, aunque noté cierta tristeza en su mirada que nunca desaparecía del todo. Hablamos de todo un poco, de mi trabajo en la escuela como secretaria, de los libros que solía leer su esposa, de las películas que él disfrutaba. Me sentí cómoda, tanto que, cuando después de un par de copas de vino, me preguntó si quería ir a su casa para continuar la noche. Acepté. Al llegar, algo en el ambiente me golpeó de inmediato, como un escalofrío recorriéndome la columna. La casa estaba impecable, pero había algo extraño en ella, como si perteneciera a alguien que vivía atrapado en el pasado. No me malinterpreten, sabía que Samuel estaba de luto, pero no esperaba lo que vi al entrar. Había fotos de su esposa por todas partes, en la sala, en los pasillos, incluso en la cocina. Retratos grandes y pequeños, algunos enmarcados y otros clavados en la pared, como si no pudiera soportar estar en un lugar sin su imagen presente. Era inquietante, pero intenté no hacerle caso. Es normal, me repetí. Apenas han pasado unos meses, Samuel. Me invitó a sentarme en el sofá mientras servía unas copas de vino. Intenté relajarme, aunque las miradas fijas de su difunta esposa desde las fotos parecían seguirme donde quiera que volteara. Te ves hermosa esta noche, dijo, entregándome la copa y sentándose junto a mí. Sonreí nerviosa. Traté de centrarme en él, en nuestra conversación, pero mis ojos seguían desviándose hacia los objetos extraños que llenaban la sala. Había frascos en una repisa, cada uno etiquetado con fechas y pequeñas notas escritas a mano. Me incliné un poco para ver mejor. Cabello. Eran mechones de cabello, algunos rubios, otros más oscuros, cuidadosamente guardados como si fueran reliquias. ¿Qué son esos frascos?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque mi estómago empezaba a revolverse. Son de Lucía, respondió con una sonrisa melancólica.
como si no hubiera nada extraño en lo que acababa de decir. A ella le gustaba que guardara su cabello cuando se lo cortaba. Era un recuerdo nuestro. La copa de vino tembló ligeramente en mi mano. Estaba empezando a sentirme realmente incómoda, pero intenté convencerme de que estaba exagerando. Quizá él tenía una forma peculiar de lidiar con su dolor. Samuel se acercó más y puso una mano en mi pierna. Me sobresalté un poco, pero sonreí de forma tensa. Luego me miró a los ojos y dijo algo que me heló la sangre. ¿Te gustaría probar algo especial esta noche? ¿A qué te refieres? Pregunté, mi voz apenas un murmullo. Se levantó del sofá y desapareció en uno de los cuartos. Cuando regresó llevaba una caja pequeña en las manos. La abrió frente a mí, revelando ropa interior delicada, de encaje blanco y seda, claramente femenina. Esto era de Lucía. Creo que te quedaría perfecto. Mis manos se apretaron contra el sofá, y un sudor frío empezó a formarse en mi frente. ¿Quieres que me ponga eso? Pregunté, incrédula. Sí, siempre imaginé cómo se vería alguien más usándola. Quiero revivir un momento especial. Me puse de pie de inmediato, con el corazón latiendo desbocado. Samuel, creo que esto es demasiado. No me siento cómoda. Intentó acercarse, su rostro súbitamente más oscuro, como si algo en él hubiera cambiado. Por favor, Jessica, no lo entiendes. Es importante para mí. No, grité, retrocediendo hacia la puerta. Él intentó detenerme, pero logré esquivarlo y correr hacia la entrada. Con manos temblorosas, abrí la puerta y salí corriendo hacia la calle sin mirar atrás. Cuando llegué a mi departamento, cerré con llave y me derrumbé en el suelo, jadeando. ¿Qué demonios acababa de pasar? Mis pensamientos estaban desordenados y no podía borrar la imagen de esos frascos ni la ropa interior que quería que me pusiera. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las fotos de Lucía, las miradas fijas desde las paredes, y la expresión de Samuel cuando le dije que no. Sabía que no podía volver a cruzarme con él, pero lo peor era que seguía viviendo en el departamento de enfrente. Al día siguiente, mientras salía para el trabajo, lo vi desde su ventana, observándome con una sonrisa extraña. Su mirada me siguió hasta que desaparecí por las escaleras. Decidí que tenía que mudarme lo antes posible, porque algo me decía que Samuel no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente.